solo para tener presente el dato, entre la profecía del rey cocodrilo y la desolación de Egipto por 40 años y esta profecía de la invasión babilónica, pasaron 17 años, tal como lo apunté hace unos momentos, y pareciera que Egipto se saldría con la suya. Esto nos muestra que las promesas de Dios, aunque parezcan tardar, siempre se cumplen. Él siempre actúa en sus tiempos perfectos y no en los nuestros. ¿Ves la violencia debajo del cielo? ¿No parece que disminuya la maldad de este mundo? Incluso, ¿hemos sido víctimas de la delincuencia? Es difícil no darse cuenta del tipo de atrocidades que a diario se presentan alrededor nuestro, ¿verdad? A veces sentimos que Dios tarda en responder, pero Él siempre cumple sus promesas en el momento adecuado. Un Dios con mucho que decir y un mundo con mucho que aprender. Castigo total de Egipto y la fidelidad de Dios. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará su multitud y cogerá sus despojos y arrebatará su presa, y habrá paga para su ejército. Ezequiel, capítulo 29, versículo 19. Hola, sean todos bienvenidos a Trazando la Biblia. El día de hoy continuamos con el capítulo 29 del libro de Ezequiel, y en esta ocasión estudiaremos cómo fue que Dios hizo para humillar a Egipto junto con su rey cocodrilo, el faraón Jofra. Este estudio lo comenzamos desde el video anterior, y como lo veremos, usó a alguien ya conocido, al mismo Nabucodonosor. Te invito a quedarte hasta el final para que Dios edifique tu vida con toda su palabra. ¿En qué áreas de tu vida estás diciendo, esto lo hice yo? En tu carrera, tus relaciones, tus logros. Hermano mío, tú, mi estimado oyente, recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios. El orgullo nos separa de Él, pero la humildad nos acerca. Recuerden que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese fue el error del rey cocodrilo, el faraón Jofra, tal como lo vimos anteriormente. El castigo de Egipto tiene una raíz directamente ligada a la arrogancia. El rey cocodrilo, el faraón Jofra, se sintió Dios sobre la tierra y a su vez traería una debacle sobre el imperio egipcio. Solo como dato, estos últimos versículos del capítulo corresponden a un tiempo bastante posterior a este interludio de 3 años después del inicio de la tercera invasión de Jerusalén, cuando por ese periodo Ezequiel no habló nada al pueblo de Dios. De hecho, esta profecía es la última dada por el profeta, pero es puesta aquí para continuar con el hilo de las palabras de Dios contra Egipto. Dejando de lado estos detalles contextuales, en estos versículos se refuerza el juicio contra Egipto, más enfocadas las palabras contra la nación misma y no tanto a su faraón, tal como lo vimos en el mensaje anterior. Aquí Dios muestra que el imperio babilónico será el instrumento a través del cual se cumplirá este castigo. Babilonia será exaltada como el instrumento de justicia de Dios. El rey Nabucodonosor será quien invada Egipto y destruya su ejército, poniendo fin a su poderío. Pensando un poco más en todo esto, este pasaje es fascinante, porque combina profecía, historia y la soberanía de Dios. Vamos a desglosarlo paso a paso. Leamos primero todo el pasaje de una vez. Ezequiel, capítulo 29, versículos 17 al 21. Y aconteció en el año 27, en el mes primero, al primero del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar grande servicio contra Tiro. Toda cabeza se encalveció y pelóse todo hombro, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará su multitud y cogerá sus despojos y arrebatará su presa, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron por mí, dice el Señor Jehová. Aquel tiempo haré reverdecer el cuerno a la casa de Israel, y te daré apertura de boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel fecha esta profecía 27 años después de la caída de Joaquín o Jeconías en la segunda invasión. Es la única porción cuyo tiempo sale de esos 3 años de silencio a Judá, tal como lo mencioné unos minutos atrás. La última profecía de Ezequiel en su vida es esta, pero está aquí para redondear las palabras de Dios contra Egipto. Esta nación simboliza fuerza, riqueza y seguridad terrenal, pero también era un país que a menudo Israel quería confiar más en él que en Dios. En este pasaje,
Dios anuncia un juicio contra Egipto a través del rey Nabucodonosor de Babilonia. He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Esto solo refuerza la declaración que Dios ya había anunciado antes. Esto es muy interesante de reflexionar, pues ya han pasado más de 17 años y todo sigue como ya nuestro Señor lo había dicho. Espero que todos estemos viendo algo aquí. Hay un pensamiento totalmente equivocado y que raya en la herejía, en el que dicen que Dios cambia con el tiempo, como si tuviera un tipo de aprendizaje progresivo. Llegan a decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que del Nuevo, y hay quienes osan decir que es otro o qué sé yo. Dios no cambia y ha sido el mismo siempre, y su inmutabilidad es evidente desde hace muchos siglos. Como lo veremos en unos minutos, pasaron muchas cosas en las que aparentemente el juicio sobre Egipto no iba a llegar con la fuerza que las profecías anunciaban. Solo para tener presente el dato, entre la profecía del rey cocodrilo y la desolación de Egipto por 40 años y esta profecía de la invasión babilónica, pasaron 17 años, tal como lo apunté hace unos momentos, y pareciera que Egipto se saldría con la suya. Esto nos muestra que las promesas de Dios, aunque parezcan tardar, siempre se cumplen. Él siempre actúa en sus tiempos perfectos y no en los nuestros. ¿Ves la violencia debajo del cielo? ¿No parece que disminuya la maldad de este mundo? Incluso, ¿hemos sido víctimas de la delincuencia? Es difícil no darse cuenta del tipo de atrocidades que a diario se presentan alrededor nuestro, ¿verdad? A veces sentimos que Dios tarda en responder, pero Él siempre cumple sus promesas en el momento adecuado. Ahora, ¿por qué tardó Nabucodonosor 17 años en iniciar su campaña contra Egipto? Por los datos que se tienen, dicho evento finalmente sucedió y el faraón Jofra fue derrotado. Todo esto se pone interesante y tendremos que ligar algo de historia aquí. Recuerden, mis hermanos, que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en el caso de la historia bíblica es todavía más importante. Luego hay cada vivaz por ahí que pretende engañarnos para desviar nuestra atención de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Hay datos reveladores en el versículo 18 que nos dan el contexto que necesitamos saber y así entender de una vez por todas que Dios es soberano y controla el destino de todos nosotros en este mundo, usando incluso a los incrédulos para cumplir sus propósitos. ¡Oh, qué interesantes y maravillosos son los pensamientos de nuestro Señor! A nadie se le pueden ocurrir cosas tan profundas. Pero leamos entonces el versículo 18. Ezequiel 29:18. Hijo del hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar grande servicio contra Tiro. Toda cabeza se encalveció y pelóse todo hombro, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro, por el servicio que prestó contra ella. Debemos conocer ciertos datos históricos para entender estas palabras. Por lo que estudiamos en los capítulos 25 al 28, Dios declaró profecías de destrucción contra 6 naciones, y entre ellas, la más importante fue Tiro. Especialmente contra esta última, Nabucodonosor, guiado de Dios aún sin saberlo, sostuvo una campaña que duró 13 años hasta que finalmente la conquistó. Sin embargo, los caldeos invirtieron demasiado en esta conquista y quedaron muy diezmados. Fue mucha la entrega de los caldeos durante esos 13 años. Hijo del hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar grande servicio contra Tiro. Toda cabeza se encalveció y pelóse todo hombro. Eso fue lo que leímos. Fueron largos días de batalla y por el constante uso de sus armaduras, el cabello de los soldados se caía y su piel se pelaba y se lastimaban. Son palabras que describen lo entregado que el ejército caldeo fue en esta misión. Para colmo, los de Tiro lograron sacar de su nación toda su riqueza, ya sea escondiéndola en otro lugar o simplemente tirándola al mar. Por consiguiente, Nabucodonosor no obtuvo el regreso de su inversión, y por tanto parecía que iban a ser vulnerables económicamente para lo siguiente que se vendría. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Es decir, habiendo hecho la voluntad de Dios, parece, y solo parece, que iban a perecer ante los futuros enemigos, y entre ellos estaba Egipto. Ah, pero sabemos quién es nuestro Dios. Conocemos sus caminos y reconocemos el toque de su mano. Cuando más oscura es la noche, es el momento que sabemos que va a despuntar el alba. En todos estos acontecimientos, Dios estuvo preparando una solución a este problema. Sí, grande para su siervo Nabucodonosor, pero sencillísimo para nuestro Adonai. Esto es precisamente lo que me encanta de nuestro Señor. No sabemos de dónde vendrán sus soluciones,
pero siempre abrirá la puerta correcta en los momentos más difíciles que enfrentamos. Resulta que en estos 13 años de guerra contra Tiro, Egipto con su rey cocodrilo, el faraón Jofra, tuvo también sus batallas contra enemigos cercanos, y en especial con un pueblo conocido como los sirenenses. Esas batallas constantes debilitaron Egipto. Ahora bien, solo para sintetizar en algo todo esto y que no nos vayamos a perder, esto era parte de un plan magnífico de Dios, pues al Egipto ser debilitado por esas múltiples batallas, cumplió en sí mismo unas palabras súper interesantes de parte del gran Señor Jehová. Ezequiel 29, versículos 19 y 20. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará su multitud, y cogerá sus despojos, y arrebatará su presa, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron por mí, dice el Señor Jehová. Los caldeos hicieron lo que Dios les mandó, como quiera que haya sido, y finalmente, como solo Dios lo preparó, tuvieron recompensa por su labor. ¿Te diste cuenta, amigo? ¿Tú que escuchas? Servir a Dios trae una retribución, no necesariamente material, por cierto, pero sí una bendición de la que no hay por qué arrepentirse. Aunque Nabucodonosor era un rey pagano, Dios lo usó como instrumento de juicio y le recompensó por su esfuerzo. Y si eso Dios hace con alguien así, ¿no creeremos que tiene mejores cosas preparadas para nosotros quienes hemos creído en Él? Pero la clave está en trabajar y entregarse a Él, ¿no es verdad? Hay otra aplicación que también resulta interesante y podemos verlo en nuestros días. Dios está en control de todo, incluso de los imperios más poderosos. Nabucodonosor no era consciente de que estaba cumpliendo los propósitos de Dios, pero todo se dirigía a lo que nuestro Señor deseaba. En medio de la incertidumbre mundial que reina en nuestros días, podemos descansar en que Dios tiene el control. Él usa incluso a los gobernantes y naciones para cumplir sus planes. Escuchamos de decisiones y acciones alocadas literalmente de todas partes del mundo. ¿Y qué? Dios sabe, Dios entiende y Dios resuelve. Él tiene su plan y solo nos queda confiar en nuestro piloto. Hay algo más todavía. ¡Aleluya! Hay más bendición de nuestro Dios. Leamos el último versículo que nos queda. Ezequiel 29, 21. En aquel tiempo haré reverdecer el cuerno a la casa de Israel, y te daré apertura de boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Con la caída de Egipto y la victoria de Babilonia, comienza el ascenso de Israel. Y por cierto, este punto era el más alto de Babilonia, y a partir de este momento, ese imperio comenzaría a decaer. De hecho, un año después fue cuando comenzó la locura de Nabucodonosor narrada en el libro de Daniel. Faltarían todavía unas décadas para que fueran libres otra vez, hablando del pueblo de Dios. Y aún faltan varias cosas por cumplirse, pues el pueblo judío todavía recibirá maravillas en un futuro. El pasaje que leímos dice así: en aquel tiempo haré reverdecer el cuerno a la casa de Israel. Dios no solo juzga a los enemigos de su pueblo, sino que también restaura y fortalece a los suyos. En medio de nuestras luchas, Él tiene un plan de restauración. Y aunque Israel todavía no está totalmente restaurado, el plan de Dios es que llegue hasta el final, y como dice el apóstol Pablo, al final Israel será salvo. ¡Oh, gloria a Dios! Este tipo de promesas me fascinan, pues sé que aunque nosotros no somos israelitas en el sentido físico, sabemos que para cuando todo esto suceda, de que Israel sea completamente salvo, los cristianos ya estaremos disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Todavía falta. Todavía Dios tiene sus tiempos por cumplir. No sé cuándo todo esto terminará, pero sí sé que llegará ese hermoso día, y será tan cierto como el aire que respiramos y como el sol cuando sale por la mañana. Esperamos ese glorioso día, mi Señor. Vuelve pronto. Ven, Señor Jesús. Ese día, recuerda, hermano mío, está más cerca hoy que cuando creímos. Que Dios siempre te bendiga. Amén.